que pregonan la crisis. Y al revés también. La crisis existe y es permanente y se cambia algo para no cambiar nada. El ejemplo es la última crisis mundial. Evidentemente, se cae el paradigma de la economía virtual, de los papeles, que fue predominante frente a la economía real, que es la de la producción y el trabajo pleno. Claro. ¿Qué se hizo? Se volvió totalmente a decir, bueno, volquemos los dineros del mundo, ¿no? Los apoyos de los gobiernos, como lo hicieron, a la economía real para que toda la gente esté mejor, produzca. Esté más tranquila. No, lo que hicieron un parche. Lo que hicieron es darle dinero a los que provocaron el problema, que fue la economía virtual y los bancos. Eso es un tema. El segundo tema específico es la crisis misma que vos me preguntaste. La crisis misma es 2001-2002. Vos fijate que ahí, eso es una crisis real, porque primero que fue general, que no fue de un grupo particular, con presión, sin presión, porque puede ser hasta un grupo de piqueteros. Hay crisis, mirá, hay 500 personas manifestando en la calle. Es una crisis propia de esas 500 personas. Sectorial. Es un sectorial. Pero la crisis, que es el cambio, como dice la etimología de la palabra, la crisis misma es cuando produce un cambio o hay que producir un cambio. Esta última que pasó económica es una crisis real, pero el cambio no se produce. Yo no sé si eso puede ser muy ¿La malo. del 2001 o la mundial? No, la última actual del 2008, de la crisis económica. La mundial. Exacto. Ahora la nuestra produjo un cambio. ¿Cuál? Volteó el paradigma de que nosotros pertenecemos al primer mundo, el paradigma del 1 a 1, cambió la idea. Nosotros nos adelantamos a la crisis del 2008. ¿Por qué? Porque los países... Que somos apurados. No, porque los países... Somos ansiosos. No, ¿sabés cuál es el problema? No es lo mismo que tome un golpe de frío un tuberculoso, ¿no? Alguien tiene tuberculosis o es hipersensible, que lo tome alguien que es muy sano. Es decir, tenés las defensas más bajas. ¿Nosotros cómo tenemos la defensa? Y la defensa las tenés más bajas porque es algo técnico, te voy a decir. Los países del primer mundo aguantaron bien distintos embates de la crisis del 90 y fines del 90 porque tenían el poder de la emisión de los bonos. Y entonces el dinero que les faltaba lo emitían con los bonos. Tomaban dinero emitiendo bonos. Ahora, perdóname la ignorancia total con respecto... A mí, yo estoy harta de estos temas, pero harta en la consecución, la repetición. Desde el psicoanálisis, todo aquello que repite, insiste y resiste tiene que ver con pulsión de muerte. Entonces, yo podría leer esto desde el lugar psicoanalítico, donde hay un mecanismo de autodestrucción permanente. Puede decir, hubo un cambio, se rompió un paradigma. Uno dice, ¿para mejor? No, para peor. Bueno, es discutible. Bueno, ¿dónde está la mejoría? Bueno, Por favor. Ahí está el tema. Siempre entrando sobre lo que... Primero vamos al principio de cómo se soporta la crisis y cómo se sale la crisis. Bueno, es un tema capaz fuera del contexto del programa por el tema del psicoanálisis. No, vos quedate tranquilo, esa es de actualidad. No, yo pienso porque, te lo definí antes, desde la crisis del petróleo se cambió el paradigma y el dinero, en vez de ir a la economía real, a que se vuelva a distribuir sobre los 2.000 millones de personas que todavía no tenían acceso, que eran la parte de África y Asia, lo que se hizo, se concentró ese dinero en 500 empresas que te manejaron el mundo a gusto y piacere. Entonces, en algún momento, cuando apostás a algo que no tiene sustento, se cae. Por supuesto. Salvo que lo vayas emparchando. Se fue emparchando, hubo mini crisis, el tequila, la asiática, la brasilera, la nuestra. No eran mini, eran grandes que estaban avisando. Entonces, esos son intereses. Con respecto a nuestra crisis particular 2001-2002, yo como empresario textil fui, junto a toda la gama de empresas manufactureras, fuimos los más afectados. ¿Por qué? Porque evidentemente vos no es que tenías un estudio
por fax, que manejabas si vendías o no vendías algo que traías de afuera. Todos teníamos empresas, 100 personas, 200 personas, 500 personas, que a fin de mes había que pagarle, había que pagar impuestos, había que pagar las materias primas para sostener la producción. Si la vendías, si la cobrabas, no había créditos para los bancos para la producción y solo había para determinadas cosas muy puntuales. Entonces, eso que ha creó en que muchas de estas industrias cerraron. ¿Qué pasó en la crisis 2001-2002? Cerraron en los años previos muchas de estas industrias. ¿Y qué pasó en el medio de la crisis con las que sobrevivimos? Vos sobreviviste. Yo sobreviví. Tu empresa sobrevivió. ¿Y cómo? La primera sensación que tenés es la siguiente. ¿Viste cuando vos pasás con un auto cómodo por la vía o por una estación de noche a las 3 de la mañana con 5 grados y llueve mucho, alguien esperando el colectivo, solo? Y vos decís, no me gustaría estar ahí, qué horrible. Claro. Y es una sensación de angustia frente a lo que ves del otro. Por supuesto. No sé lo que haría si yo... Cuando tenés cierta sensibilidad social o humana. Sí, pero además... Hay gente que no tiene. Desgraciadamente los políticos no son los que son más sensibles, digamos, claro, pero a esto que está. Cuando hablamos de políticos, yo hablaría de... la mayoría. Los que dominan el poder. Y los que dominan el poder son los que dominan a los políticos. Y los que dominan a los políticos son capaces, estos grupos de poder mundial, que te dije yo, que llevaron, ¿no?, al mundo... ¿Pero quién maneja a los políticos? Justamente, suponete, yo te voy a dar un ejemplo. Si vos tenés 200, 400, 500 empresas en Europa, vamos a circunscribir en Europa, las cuales todas ahora son transnacionales, donde te manejan los medios, ¿no?, donde te manejan los bancos, canales de televisión, la energía, laboratorios. Evidentemente, para que alguien llegue a poder, tiene que tener el apoyo de ese grupo de poder. Vos decís, poderes existieron siempre, sí, pero no tan expandidos a nivel mundial. Y es fruto de la globalización. Exactamente. ¿Viste que vos no sabés que el psicoanálisis y la economía tienen mucho que ver? En el 2005-2006, ¿cuánto ganó el premio Nobel que ganó? Un economista y un psicólogo. No me acuerdo en este momento los nombres, pero me llamó la atención. Claro. Entendemos los psicoanalistas que nos interese o no es otra historia. Pero es muy importante eso. Vos fijate que hasta la usaron a la psicología para el economista que criticó a ese paradigma de globalización, ¿no?, y de economía financiera, utilizaron la psicología y la psiquiatría para decir que era un esquizofrénico. Es la película Mente que brillan. Mente brillante. John Nash. Ahora le dieron el premio Nobel. Tenía razón lo que decía, pero claro, no convenía. Claro. La globalización real, porque no es mala la globalización, el problema es cuando es mercantilista y financiera como ahora. Pero ¿sabes cuándo está al servicio de...? Pero sí, pero hubo una globalización real. ¿Sabes cuándo? Cuando tus abuelos, mis papás, nuestros bisabuelos emigraron y les abrieron las puertas. Ese fue el verdadero movimiento libre de globalización. Y pudieron crecer. Porque seguramente tus abuelos, tus padres, mi papá, vino y puso una empresa acá. Mi papá que se fundió y después creció un montón. Fueron a Canadá, a Australia, a Estados Unidos, a Brasil, primer Argentina. Periodo de Perón. Uno de los, relativamente a la cantidad de habitantes, uno de los habitantes que más se movieron fueron los suizos. Por eso tienen sus colonias en distintas partes de Panamérica. Entonces vos fijate que esa era una globalización real. Porque era una globalización donde permitían el movimiento también de mercancías, pero lo más importante es que permitían el movimiento de personas. No como ahora que le cierran las puertas, ¿no? Y tenemos esas personas... 2 minutos, Marco. ¿Cómo salimos de la crisis emocional? Bueno, ¿Cómo se salió del 2001-2002? ¿Cómo salieron los textiles? Bueno, nosotros lo que hicimos, número uno, es analizar de la crisis qué era lo que venía. Y crisis es cambio.
Claro, había un cambio, porque claro. lo que pasó es por lo pasado, no por lo que iba a venir. Claro. Entonces aprovechamos las oportunidades, como por ejemplo la tasa de cambio, para decir, vamos a hacer más producción nacional, somos capaces. Vamos a emplear más gente. Háganlo siempre. Entonces vos decís, ¿hubo crisis? Sí, hubo crisis, pero después de eso, ¿qué pasó? Del 25% de su ocupación pasamos al 8%. Claro. En vez de tener, es decir, en vez de tomar deuda, no se tomó más deuda. Perdón, entonces, ¿no te parece que siempre, no hay que esperar hubo inversión para aumentar la producción nacional? ¿Cómo? En todos los sentidos, que no hay que esperar una crisis, un cambio de paradigma, que ese paradigma tendría que estar instalado en todos los argentinos. Absolutamente. Absolutamente, que la producción nacional sea fundamental. Tal cual. Y además otra cosa, lo que puede ser que el cambio sea bueno, ¿no? Y vos tengas un vector donde te indique un gradiente positivo, pero lo importante también es que no te quedes con ese discurso y que realmente potencies esa mejoría. ¿Lo que pasó? ¿Se cerraron las importaciones en el 2002? No, nunca. Nunca acá, no, porque vos estás en los meses. Hasta Venezuela para aumentar la producción. Voy a terminar de acá, Alejandro. No, es muy simple como se hizo, solamente por sustitución, porque convenía comprar acá y no afuera, porque evidentemente los costos de acá eran mejores que los de Bueno, eso digo, ¿cómo se hace para abaratar costos argentinos que se fabriquen en Argentina? Bueno, automáticamente... Vos hablaste del petróleo, hay petróleo en la Argentina, hay gas en la Argentina, hay que explotarlo, pero no con Texaco que te saca el 90%. Exactamente. Entonces, de la ganancia. Pero lo que pasa es que esto da para más. Da para otro programa que lo vamos a invitar a Marco, siempre digo lo mismo, porque realmente... Había que hacerle más caso a Mosconi, que fue el creador, o el que pensó en la industria petrolera nacional, y no a determinadas personas que pensaban hacer que la moneda argentina no exista y que el Banco Central esté offshore en Caimán. Pienso que ahí, mirando el pasado, habría que ver qué dijo uno, qué dijo el otro y qué es lo que dio más resultado, ¿no? Salir de la crisis. Salir de la Pero crisis. salir y estabilizarse en la no crisis. Si no, yo lo veo como algo totalmente neurótico. Todos los neuróticos tenemos miedo de entrar en crisis emocionales, pasionales, afectivas, laborales, etc. Pero yo insisto, si pego un soplido en New York y hay un efecto dominó y los de Hong Kong se caen con un ataque asmático, metafóricamente hablando, es que está todo atado con alambres, con alfileres. Un soplido no te puede tirar. Un soplido no te... Yo, por ejemplo, le decía a mis pacientes ahora, van a ver, se va a equilibrar la fuerza, no se pueden caer las grandes potencias. Yo tenía una tranquilidad total y no soy una optimista tonta. Soy buena observadora de la realidad. No se va a permitir, va a haber un nuevo equilibrio, se va a lograr un nuevo equilibrio para que no se muera el mundo. Sí, exactamente. Si ya vamos a desaparecer con el tema ecológico. Bueno, ese es otro tema de la globalización mercantilista y financiera. Es decir, están todos locos. La globalización tiene que ser para mantener el buen ambiente mundial. Globalicemos las reglas para mantener la ecología donde tiene que estar. ¿Pero vos sabés cuánto hace que saben de la NASA el problema meteorológico? Bueno, ahí aparecen los intereses de vuelta. Bueno, pero ¿cuál es el interés? Es como escupir al cielo, te va a caer encima. ¿Sabés lo que pasa? Es que la codicia, estar enajenado. Esto es enajenación mental. Absolutamente. Esto es enajenación y vivir el momento, ¿no? No importa lo que le pasa a mis nietos. Yo estoy bien ahora. Y hay que hacer el dinero, es la ambición. También, porque de acuerdo a lo que nos pasa a nosotros, van a estar nuestros hijos, nuestros nietos. Yo les dije que era inteligente, no me equivoqué. Muchas gracias, Marco. Te vamos a volver a invitar. No hay ningún problema. Porque tenemos que desarrollar más este tema desde el punto de vista industrial, económico, racional y desde el punto de vista psicoanalítico, que también tiene mucho para decir, como habrás escuchado. Muchas gracias. Gracias a vos. Hasta la semana que viene. No quiera despertar, volver a empezar, que aún no termina.